Bienvenidos a un nuevo video de su clase de matemática aplicada. Hoy vamos a trabajar con los triángulos rectángulos y específicamente con el teorema de Pitágoras. Recuerden ustedes que el teorema de Pitágoras es un tema que ustedes ya manejan un poco, ya tuvieron que haberlo visto en sus cursos de ciclo común. Entonces esto es como un breve repaso. Comencemos. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Permite encontrar la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Recuerden ustedes que un triángulo rectángulo posee un ángulo de 90 grados, conocido como ángulo recto. Aquí podemos observar este triángulo rectángulo y vemos acá el ángulo de 90 grados. También algo importante que deben recordar es que el ángulo recto se representa con un cuadradito normalmente en un triángulo rectángulo. Entonces veamos. Ok. El triángulo rectángulo se compone de tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Tenemos el cateto B, cateto C y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Si tenemos aquí este triángulo rectángulo, significa que tiene estas tres partes. Observemos aquí e identifiquemos. El cateto B sería este cateto, que es el lado ABC adyacente al ángulo de 90 grados. Luego tenemos el cateto C, en este caso sería este lado BC adyacente al ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa la tenemos aquí, que sería el lado AC. Si ustedes se fijan, aquí nos dice que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Es decir, vean acá, observen, el lado que está opuesto a este ángulo, ¿sí? El que está contrario a él. También otro dato importante de la hipotenusa es que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Este lado más largo se le llama hipotenusa. Eso hay que tenerlo muy presente. Continuamos. Tenemos aquí, nos dice el teorema de Pitágoras, dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Esto se describe matemáticamente como a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Sí? En este caso la hipotenusa la estamos representando con la letra A. También se le puede representar con la letra H, H de hipotenusa. No hay problema, siempre que tengamos esa fórmula, que en palabras como lo dice acá sería la hipotenusa al cuadrado más la suma de los catetos al cuadrado. En este caso tenemos el cateto B, que sería este al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Normalmente aquí es la suma de los dos catetos al cuadrado. Puede ser también que este sea el cateto C y este sea el cateto B. Eso no cambia nada porque a la hora de encontrar sus valores se despeja para la letra que nos haga falta. Veamos entonces cómo aplicamos este teorema de Pitágoras resolviendo dos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Nos dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 60 centímetros de cateto menor y 80 centímetros de cateto mayor. Tenemos aquí el triángulo, nos dan esta medida que nos dice que mide 60. Tenemos esta medida de este otro cateto que nos dice que mide 80. Y el dato que nos falta es A, o sea, la hipotenusa. Y como ya dijimos anteriormente, usando la fórmula del teorema de Pitágoras, tenemos acá hipotenusa al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos? Primero vamos a sustituir los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el cateto B y tenemos el cateto C. O sea, este dato B y este dato. El que debemos encontrar es A. Sustituimos esos valores. Entonces me queda A al cuadrado igual a 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. 60, vean este cateto. Entonces aquí y luego 80 al cuadrado. O sea, este dato. Luego resolvemos esas potencias. ¿Cuánto me queda 60 al cuadrado? 3600 y 80 al cuadrado, 6400. Tenemos entonces, resolvemos esta suma. A al cuadrado igual a 10.000. Ahora, recuerden ustedes que el valor que andamos buscando es de A.
Por lo tanto, esta potencia debemos eliminarla. ¿Cómo hacemos? Recuerden ustedes, aplicamos la operación inversa a esta. Y la operación inversa a la potencia es la radicación. Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada y me quedaría a igual a raíz cuadrada de 10.000. Y la raíz cuadrada de 10.000 es 100. A igual a 100. En este caso ven ustedes centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque estamos hablando aquí de las unidades son en centímetros. Por lo tanto, aquí me quedaría que el valor de A es igual a 100 centímetros. Si fuese en metros, pues se le coloca la medida de metros. Pero en este caso estamos hablando de centímetros. Y ya con eso resolvimos este ejercicio. Ahora vemos el ejemplo 2. ¿Qué pasa cuando me piden el valor de uno de los catetos? Veamos el ejemplo 2. Nos dice, una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? Observemos entonces los datos que nos dan. Ok, veamos acá, dice que la escalera mide 10 metros. Entonces colocamos, como nos están dando la longitud de la escalera, escribimos 10 metros. Luego, eso es lo que buscamos, la altura. Otro dato que nos dan es 6 metros. ¿Por qué 6 metros? Porque dice que el pie de la escalera dista 6 metros de la pared. Entonces tenemos la escalera aquí. Esto que está aquí es la pared y esto sería como el pie, ¿no? Entonces la distancia de la escalera aquí es de 6 metros. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Dice qué altura alcanza la escalera sobre la pared. O sea, esta altura de aquí. Por lo tanto, los datos que nos están dando es la hipotenusa y nos están dando un cateto. Significa que debemos encontrar este cateto. En este caso, el cateto B. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos la fórmula a al cuadrado igual b al cuadrado más c al cuadrado. Observemos qué datos tenemos. En este caso tenemos ya la hipotenusa. Entonces, vamos a sustituir aquí quién es la hipotenusa y cuál es el valor que tenemos, 10. B no lo tenemos, lo dejamos ahí. C sí lo tenemos, que es 6, entonces lo vamos a sustituir. ¿Cómo nos quedaría? 10 a la 2 igual a B a la 2 más 6 a la 2. Veamos entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver las potencias, que sería 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado 36, y despejar para ver. ¿Sí? Acá 6 al cuadrado, que sería 36, está sumando, lo paso para el lado izquierdo de la ecuación y me quedaría una resta. 100 menos 36 igual a b al cuadrado. Y 100 menos 36 es 64. Entonces b al cuadrado es igual a 64. Por lo tanto, recuerden ustedes que no andamos buscando b al cuadrado, sino que b. Entonces vamos a aplicar lo que es la raíz cuadrada para eliminar este exponente. Me quedaría b igual a raíz cuadrada de 64. Y resolviendo sabemos que la raíz de 64, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Tenemos entonces 8 metros. ¿Y por qué metros? Recuerden que aquí las medidas están dadas en metros, por lo tanto me quedaría igual a 8 metros. Y tenemos la respuesta que nos piden, que sería 8 metros. Tengan presente que deben identificar qué les piden siempre y sustituir los datos que les dan para luego despejar, ya sea para B, ya sea para C o ya sea para A, y resolver lo que les piden. Puede ser que les pidan los catetos. Si les piden alguno de los catetos, siempre van a tener que pasar a restar. Si les piden la hipotenusa, nada más resuelven y dejan despejada A. Con eso es un poco el repaso que hicimos del teorema de Pitágoras. Espero les haya quedado claro. Recuerden siempre seguir practicando en casa, leyendo un poco acerca del tema que estamos viendo para que ustedes puedan entender mucho mejor. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmela. Muchas gracias.